Mm. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Seminario Fidelo. Hoy tenemos el placer de escuchar la ponencia de Ángela Bejarano de la Universidad Pedagógica Nacional, que tiene como título Lógica y Diferencia, aportes fregeanos para crear olas diversas de lógica. Tienes la palabra, Ángela. Vale, bueno, dale, Antonio, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, yo voy a iniciar la presentación comentándoles la tesis que yo he tenido en el documento que ustedes leyeron y pues también que voy a trabajar en esta presentación. La tesis que voy a trabajar es que hay buenas razones para transformar la manera en la que enseñamos la lógica. Por una parte, razones teóricas que desde la perspectiva de Gottlob Frege conciben la lógica con distancia de las apuestas formalistas, que más han hecho carrera en manuales y aulas de clase. Por otra parte, razones prácticas que invitan a la diversificación de estrategias y a la posibilidad de aulas diversas de lógica, aulas en las que pueda participar en igualdad de condiciones personas sordas, ciegas o disléxicas. Entonces, para poder dar cuenta de esa tesis, he dividido la presentación en dos. Por una parte, lo que tiene que ver con cuestiones teóricas, que estas cuestiones teóricas, como ya lo he anunciado, tiene que ver con la perspectiva de Gottlob Frege, pero no cualquier perspectiva, sino la perspectiva inferencialista de Frege, que es una perspectiva que defienden María José, que defienden Brandon, que hay, bueno, hay varias personas que la están defendiendo. Entonces, es una lectura de la obra fregeana, porque me va a permitir desarrollar estos conceptos, concepto de inferencia, de forma y de formalización. Eso por una parte. Por otra parte, voy a ahondar algunas cuestiones que les he denominado prácticas, que son cuestiones que tienen que ver más bien con mi quehacer docente como profesora de lógica y en particular con un semillero de investigación que ya lleva tiempo desde el 2016 en la universidad y que tiene como propósito buscar diferentes maneras de enseñar la lógica desde hace algunos años a otras comunidades, comunidades sordas, comunidades ciegas y personas también disléxicas. Entonces, bueno, no digo comunidad porque, bueno, la dislexia no se entiende en ese sentido como una comunidad, pero es verdad que también presenta unos retos en el aula de lógica y bueno, también quisiera desarrollarlos pues desde ese lugar. Entonces esa sería la división de las cuestiones. Voy a iniciar por las cuestiones teóricas. Y como les decía, estas cuestiones están desarrolladas a partir de una cierta lectura de la obra de Gottlob Frege. Frege, después de escribir la conceptografía en 1879, escribe una serie de textos que son menos trabajados, menos desarrollados de pronto que la conceptografía o incluso otros textos posteriores que se conocen como textos semánticos, que son más trabajados. Estos no son tan trabajados, pero es verdad que son muy valiosos, siento que tienen un aporte muy grande que hacer porque son los textos en los que él defiende el proyecto de la conceptografía. Defiende los conceptos que desarrolla, defiende la perspectiva que trabaja y también defiende la notación, por ejemplo, que utiliza, que es algo que yo vengo desarrollando ya hace algún tiempo y sobre lo cual también les quisiera compartir. Él hace, insisto, diferentes textos que están en favor de defender, de clarificar también el proyecto de la conceptografía. Uno de esos textos, de hecho, tiene el nombre del propósito de la conceptografía, tiene ese interés particular. Y el otro texto que yo estoy citando aquí, más bien es un texto que él hace en respuesta a algunas críticas, según las cuales su propuesta, ya también voy a hablar un poco de eso más adelante, su propuesta parece ser muy cercana a la de Bull, parece ser muy engorrosa, muy difícil, pero sobre todo muy cercana a la de Bull, que sabemos también por la época estaba trabajando en sus leyes del pensamiento, pero que lo hace desde una perspectiva muy distinta, más bien pensando en actos mentales, en lo que pasa en la mente de la gente cuando opera lógicamente, digamos, cuando hace inferencias. Y pues esa no es una perspectiva que Frege estuviera adelantando, ni siquiera es una perspectiva que le interese. Entonces, estos textos son textos en los que él responde a esas críticas e, insisto, justifica el proyecto de la conceptografía. Entonces, bueno, voy a partir de estas dos citas, las voy a leer y luego menciono algunas cuestiones que me parece relevante resaltar de allí. Dice, primera, no quiero presentar una lógica abstracta con fórmulas, quiero expresar un contenido con signos escritos con la mayor claridad y precisión que sea posible obtener con palabras. De hecho, no quiero crear un simple cálculo raciocinatur, sino una lengua característica en el sentido de Leibniz, aunque reconozco que el cálculo inferencial mencionado es un componente necesario de la conceptografía. ¿Mm? Una segunda cita que quisiera compartir es esta. Una lengua característica debe, como Leibniz dice, bueno, pintar o representar no las palabras, sino los pensamientos. Entonces,
Dejo estas dos citas aquí para resaltar tres componentes que me parecen bien importantes. Primero, hay un interés en Frege de separarse de estas perspectivas más formalistas de la lógica, según las cuales lo que la lógica hace es operar con unas estructuras que son vacías, digamos, su contenido no es tan relevante, y más bien en ese sentido se vuelve lo que él denunciaría como un cálculo ratiocinatur. Parece ser que la lógica se vuelve como una, o más bien implica esa experticia en el manejo de unas estructuras sin atención, insisto, a ese contenido. Entonces, lo que él está diciendo es, no, momento, o sea, no me interesa esa lógica abstracta de esa manera, sino que de hecho está poniendo toda su atención en el contenido, que esa sería la segunda cuestión que quisiera resaltar, en el contenido, en la expresión de los contenidos. Y no en la representación de las palabras, no en una representación fiel a la gramática o algo así, sino los contenidos terminan siendo importantes. Ya vamos a hablar qué contenidos son esos, bueno, aunque creo que todas las personas que están aquí lo saben, pero igual ya ahondaremos en ese tema. El caso es que son dos cosas, ¿no? Entonces, primero está este interés de distanciarse, tomar distancia de esta lógica abstracta, de esta concepción más formalista de la lógica. Segundo, pone una atención al contenido. Y tercero, cuando se pregunta por ese contenido, pone un interés muy grande en la representación de ese contenido. ¿Cómo es que se representa? ¿Cómo es que se pinta ese pensamiento? ¿Cómo es que se puede llegar a él? Y ahí pone como ese énfasis que empieza a ser bien importante. Y es bien importante, esto va a ser una idea que voy también a seguir retomando, va a ser muy importante porque esto está encadenado directamente con la notación que él propone, ¿no? O sea, él dice, necesitamos un lenguaje que sea preciso, que sea claro para representar ese contenido, y lo que él hace es hacer su propuesta de notación, que bueno, ya veremos qué características tiene. Entonces, digamos, ahí esos tres elementos me parecen importantes. Ahora bien, si uno se pregunta, listo, Frege está preocupado por el contenido, ¿qué es eso del contenido y qué es específicamente lo que él quiere representar? Y aquí aparece la primera de las nociones que yo les decía que quería desarrollar, que tiene que ver con la noción de inferencia, es la noción de inferencia. O bueno, antes de ahondar un poco en ella, quiero tomarme el tiempo para leer la cita. Esta es una cita de la conceptografía. Y pues es una cita a propósito de la conceptografía. Entonces, a propósito de ello, él dice, esta debe servir, la conceptografía, para probar de la manera más segura la precisión de una cadena de inferencias y para indicar toda presuposición que quisiera colarse inadvertidamente y poder investigarla a su origen, en su origen. Por ello, evita expresar cualquier cosa que carezca de significado para la inferencia lógica. Entonces, aquí, digamos, podemos empezar a ver algunas cuestiones bien importantes de esta lectura que yo les quería comentar, y es esta lectura inferencialista, ¿no? La noción de inferencia para Frege es una noción determinante, es una noción muy importante, porque si él está diciendo que la lógica no le interesa tanto desarrollar esta lógica abstracta de fórmulas carentes de contenido, sino que lo que le interesa es poner la atención sobre ese contenido y la manera en la que se representa para poder hacer la prueba lógica, evaluarlo, para hacer todo ese ejercicio, pues es importante tener atención, insisto, sobre ese contenido que él está representando, y ese contenido son las inferencias, son estas relaciones inferenciales. ¿Qué es en ese sentido para Frege la inferencia? Y aquí ya empieza a aparecer María José, que bueno, espero esté por ahí, al menos para que me diga que no, que estoy diciendo cosas locas acerca de su perspectiva, espero que no. Entonces, algo que empieza a aparecer con mucha fuerza, como les decía, esta lectura inferencialista, es, claro, listo. La lógica estudia la inferencia, eso Frege no lo dijo, la inferencia es una relación, y es una relación que se da entre lo que él conoce como contenidos judicables, proposiciones o pensamientos. Incluso las tres son sinónimas en su obra, ¿no? Entonces, aquí hay una relación que es importante, sobre la que es importante dar cuenta, que es la relación de la inferencia, y lo que Frege hace es decir, necesitamos explicitarla, explicitar solamente esa relación inferencial, nada que se nos cuele de pronto que no tenga que ver con esa relación, nada que tenga que ver con cuestiones netamente gramaticales, sino que necesitamos atender, expresar, representar y evaluar esa relación, entendiéndola como una relación lógica que se da, insisto, entre esos contenidos judicables o esas proposiciones. Bien, ¿dónde entra María José? Esta perspectiva fregeana, ella em,
no sería la palabra, la categoría, bueno, le pone un nombre a esta idea fregeana, que es nombre de principio, además, que se entiende como el principio de prioridad proposicional, es la forma en la que ella lo nomina. Y es básicamente la idea según la cual son las proposiciones, son esos contenidos judicables que están enlazados en la relación lógica que estábamos hablando, los que son los portadores primarios de propiedades lógicas. Son las unidades mínimas, son las unidades básicas que intervienen en la relación lógica, que además son parte de la cadena, que además de las cuales puedo decir que son verdaderos o falsos, que se les atribuyen las propiedades lógicas. Entonces sería como la unidad simple y la unidad, por supuesto, que insisto, tiene que ser representada también cuando yo hago mi representación por medio de la notación que yo elija, pues para dar cuenta, para hacer posteriormente, insisto, de esa prueba lógica. Entonces, María José introduce este principio, es una idea fregeana, pero ya lo que hace es precisamente agarrar la idea y decir, mire, que esto es un principio y que además es un principio que no solamente, eso es algo también que ya voy a comentar, que no solamente aparece en la obra de la conceptografía y sus obras, digamos, de respuesta que están muy cercanas a ella, sino que incluso es una perspectiva que Frege sigue defendiendo a lo largo de su obra. Entonces, ahí hay como una apuesta que es bien interesante sobre esto. Ahora, cuando definimos, cuando queremos pensar esto de las proposiciones o esto de los contenidos judicables, sabiendo que son los portadores primarios de propiedades lógicas, que son aquellos que intervienen en la relación, que son aquellos, bueno, cuando los pensamos, y es más, cuando queremos definirlos bajo la obra de Frege, cuando queremos ver qué es lo que dice de ellos, lo que encontramos es que la definición de ese contenido, Frege la hace, la expresa en términos inferenciales. Es decir, cuando él, por ejemplo, se pregunta sobre la identidad de contenidos, ¿cómo sé que un contenido es igual al otro contenido? La solución que él da, por supuesto dicha de una forma más bella y elegante, la conclusión que él da es, vamos a ver en qué relaciones inferenciales tienen, vamos a ver si se siguen las mismas consecuencias de ellos, vamos a ver si se justifican también por las mismas premisas o antecedentes. Si de los dos juicios se siguen las mismas consecuencias, puedo decir que estoy ante el mismo juicio. ¿Por qué digo esto? Entonces, la forma en la que se definen incluso las proposiciones o contenidos judicables es a través de su rol inferencial, no está alejado de ese rol inferencial, no es que haya una definición y luego se diga, ah, bueno, estos entran aquí a ser parte de la relación lógica, sino que más bien es en esa relación inferencial que encuentran su misma definición. Y eso es importante. Ya también hay personas aquí como Brandon que lo habían comentado, que lo habían dicho, que lo habían pues sacado, digamos, como a la luz. Y digo a la luz porque no todas las lecturas de Frege parten de esta perspectiva. Brandon dice, cito, él comienza sus investigaciones semánticas con la idea de inferencia, no con la de referencia. Su primera obra influyente, la Begriffsschrift de 1879, tiene como objetivo la explicitación del contenido conceptual, Begrifflicherinhalt. La calificación de conceptual se interpreta explícitamente en términos inferenciales. Entonces, volvemos a esta idea que ya venía comentando, ¿no? O sea, la manera en la que se define ese contenido no es una manera anterior, distinta, ajena a la relación inferencial, sino que de hecho es la relación inferencial, es en ella que se define esa unidad mínima de propiedades lógicas, esa unidad mínima que participa en las cadenas inferenciales, y eso se vuelve importante. ¿Y por qué digo que se vuelve importante? Y hay un debate además en torno a esto, un debate que pues en este momento también se mantiene vivo. De hecho, alguien, no recuerdo si fue Pablo, alguna persona en su presentación anterior también hizo alusión a a esta misma idea que yo voy a decir, solamente que yo voy a decir otra cosa, pero es la misma idea. Y es, bueno, ¿qué pasa con la propuesta fregeana? ¿Acaso esta noción de inferencia sigue siendo prevalente a lo largo de la obra de Frege? Cuando yo les ponía la cita de Brandon, lo que una de las cuestiones que surgía allí es que hay una pregunta, incluso Brandon la pone sobre la mesa. Brandon pone sobre la mesa esta pregunta y es si Frege continúa teniendo a la inferencia como la noción primordial de su proyecto lógico y no cambia por la noción de referencia. Esta idea de que cambia por la noción de referencia aparece también en otros autores como Michael Dammett, por ejemplo, que insiste que en algún momento Frege, sobre todo en este momento, cuando él empieza a hacer sus textos que se entendieron más, bueno, se entendieron, es que se han categorizado como textos escritos lógicos semánticos, de sentido y referencia, sobre sentido y referencia, concepto y objeto y pensamiento, y bueno, de ahí para adelante, o más bien de sentido y referencia para adelante,
Lo que parece ser para muchos autores, incluyendo a Michael Dammett, es que Frege hace un cambio de la noción de inferencia a la de referencia y parece que la noción de referencia fuera más protagónica. Eso tiene diferentes tipos de implicaciones. Una de ellas es lo que tiene que ver con el representacionalismo en la lógica, por ejemplo. Esa es una consecuencia de, bueno, qué tanto decimos que la lógica está, por ejemplo, describiendo, que le interesa la descripción del mundo, que le interesa cómo el mundo es, que le interesa qué tanto eso es así, qué tanto la noción de verdad se vuelve la más importante frente a la noción de referencia. Bien. En ese debate, que es un debate, insisto, abierto acerca de la obra de Frege, hay quienes mantienen que sí, hay quienes mantienen que no. Brandon parece que no lo dice explícitamente, pero en su libro, incluso en pie de páginas, hace algunas anotaciones sugiriendo que puede que Frege haya hecho algún cambio y que puede que haya hecho eso, alguna variación en términos del protagonismo. Y pues ese protagonismo pues es bien importante, ¿no? Porque miren cómo he definido la lógica para Frege, pues tiene la noción de inferencia, digamos, entra a ocupar un papel bien importante. Hay otras personas, María José, que también, espero que todavía María José siga pensando lo mismo, bueno, de pronto no, pero María José en varios textos ha opinado que esto no es así, que en realidad Frege sí mantiene el protagonismo de la noción de inferencia sobre la noción de referencia, que no da ese giro representacionalista y que a pesar de que, claro, puede que él haya puesto acentos en lugares distintos, que esté en este momento, en otro momento pensando en algunos otros asuntos, si bien eso puede ser así, lo que ella hace, creo que de una forma muy juiciosa, muy atenta, es revisar la obra posterior, me refiero, insisto, a los escritos posteriores a la conceptografía, después de sentido y referencia, después de 1892, y darse cuenta que incluso otras nociones, no solamente la de contenido, sino incluso los operadores lógicos, los términos lógicos, también son definidos por Frege, por ejemplo, en el pensamiento, una investigación lógica, la negación, en textos posteriores a 1918, son textos en los que se definen estas nociones también a través de su rol inferencial. Entonces, cuando se piensa, por ejemplo, no solamente la noción de verdad, que también entra en consideración acerca de, o sea, la manera en la que él lo introduce, no solo en la conceptografía, sino en momentos posteriores, también tiene que ver con ese rol inferencial, ¿no? Lo que estamos habilitados para decir, cuando no hay una habilitación, cuando está la negación y la negación aparece como, venga, esto no estás habilitado para decir X o Y. Entonces, hay una manera, Frege no es que lo diga así, pero digamos que si uno persigue la obra fregeana después, incluso en estos otros escritos, lo que uno puede notar es que las nociones se siguen definiendo a través del rol inferencial, que el rol inferencial no fue algo que apareció por allá en algún momento, sino miren que para Frege termina siendo esto bien importante y termina siendo la justificación de, insisto, varios de los conceptos o los conceptos que él está desarrollando dentro de su obra. Entonces, ahí hay un debate abierto, que es un debate pues bastante interesante y que creo que da unas luces bien importantes acerca de la forma en la que entendemos la lógica, que en últimas es la intuición, lo que yo quisiera defender también en el texto y también en la presentación, ¿no? Y es que no es solamente una decisión desprovista de consecuencias, es un poco lo que quiero decir. Si yo asumo que la obra fregeana mantiene la noción de inferencia a lo largo de su obra, que existe ese interés en Frege, pues yo puedo sacar conclusiones. Por ejemplo, en la didáctica, la manera en la que yo enseño la lógica es diferente si la noción que yo tengo de la lógica es una lógica, por ejemplo, no solamente más que piensa más la noción de verdad, le da protagonismo sobre la diferencia, sino incluso, por ejemplo, una lógica que sea más entendida desde estas nociones no, estas concepciones más formalistas, por ejemplo, que son a las que le genera, digamos, algún tipo bueno, las que ponen cuestión Frege, ¿no? Las que le generan ese ruido. Entonces, a lo que yo voy es eso, ¿no? No es una decisión solamente arbitraria que implique, bueno, listo, lo vamos a, sino que siento que es una decisión que, bueno, por supuesto que no es arbitraria, sino es una decisión que genera un montón de implicaciones y que ojalá que las genere, insisto, en la manera en la que enseñamos la lógica. Bien, entonces, voy a dar un paso más a la forma. Listo, dicho todo eso que ya venimos desarrollando, Frege le interesa la noción de inferencia, le interesa la relación inferencial, cómo se representa la relación inferencial y qué es lo que hace este lenguaje lógico, el sistema lógico, para dar cuenta de esa relación y para poder explicitarla.
Entonces aquí es donde aparece un concepto que es el concepto de forma lógica, es un concepto bien importante sobre el cual también se ha escrito un montón y sobre el cual también habría una perspectiva desde esta lectura con respecto a la obra de Frege. Voy a citar a María José. Dice, la lógica no trata con estructuras, sino con contenidos. Los cálculos no establecen nuestras verdades, sino que ayudan a representar cadenas inferenciales. La lógica muestra y representa relaciones de compatibilidad, implicación e incompatibilidad entre contenidos conceptuales, entre contenidos que derivan de nuestra actividad racional. Bien, entonces, dicho eso, desde esta perspectiva, cuando pensamos en la forma, cuando pensamos en la representación, no es una, o sea, es una representación de cadenas inferenciales, digamos, está totalmente situado en esos contenidos y situado en términos de qué deberíamos hacer si lo que queremos atender es a la forma lógica, ¿no? Deberíamos dar cuenta de las diferentes relaciones que se presentan entre esos contenidos en las cadenas inferenciales. Relaciones, como María José dice, de compatibilidad, implicación, incompatibilidad, y tenemos que dar cuenta de ellas y representarlas, diría Frege, de la manera más clara, más rigurosa que podamos, sin que se nos vaya a colar alguna otra cosa que no tenga que ver, sino que ahí tenemos que poner nuestra atención. Bien, cuando decimos esta idea, cuando hacemos énfasis en esta primera idea de la lógica, no trata con estructuras, la lógica está versando sobre contenidos, aparecen también otras perspectivas que es importante considerar, que aunque no son perspectivas fregeanas, son perspectivas que de alguna manera también están presentes, no solo en la forma, por supuesto, en la que se entiende la lógica, sino en la forma en la que se enseña también la lógica. Por ejemplo, perspectivas como la Jason Stanley, según las cuales la forma lógica es un tipo de representación lingüística, es decir, es una estructura sintáctica que está escondida tras la estructura gramatical y que guarda con ella una relación de correspondencia. Habría como una suerte de isomorfismo acá. Esto se vuelve bueno, digamos que no es por supuesto la única persona que lo defiende, pero que, insisto, esto empieza también a guardar relación con la manera en la que enseñamos la lógica. Entonces, existe para mí esa relación que es determinante, ¿no? La manera en la que tú concibas la lógica es la manera en la cual también lo enseñas. Si tú enseñas lógica desde una perspectiva como esta, es evidente que vas a tener que prestar más atención a la gramática del lenguaje natural, pues porque si hay un isomorfismo, si hay una correspondencia entre una estructura y la otra, pues está muy bien hacer uso de una estructura gramatical, por ejemplo, para luego dar cuenta de una estructura lógica, para referirte a ella, para trabajar con ella, bueno, lo que sea. Entonces, ahí hay unas perspectivas que, insisto, también empiezan a tener un papel, no sé si protagónico, pero un papel importante en la forma en la que se entiende la lógica y la forma en la que se enseña también. Contra esta perspectiva también habla Gottlob Frege. Bueno, no de Jason Stanley, porque evidentemente no se cruzaron, Jason Stanley todavía está vivo, pero digamos que sí contra varias de las perspectivas según las cuales la lógica debería fijarse mucho en la gramática. En opinión de Frege, la gramática de una lengua natural no es fuente fiable para análisis lógico. Bueno, esa aseveración dicho de esta manera, de hecho, es otro de los principios también que sistematiza María José acerca de la obra de Frege y es el principio de superación de la gramática. Un principio según el cual la gramática no es una fuente fiable de análisis lógico. La gramática de pronto, claro, tendríamos que verla por ciertas cuestiones, de pronto de manera inicial, pero no puede ser la fuente, no puede ser aquella que, muy a lo Jason Stanley, muestra una relación de correspondencia y no debería ser aquello que atendemos cuando queremos estudiar lógicamente una inferencia. Al menos sobre lo que ponemos los ojos y lo que es más determinante no debería ser esa relación, esa gramática, ¿no? Una prueba de ello, una prueba de esta idea en Frege, cómo aparece y cómo se instancia, es lo que de hecho él hace cuando cambia las nociones de sujeto y predicado que se mantienen en la lógica aristotélica por por las de función y argumento, ¿no? Si uno si uno lo recuerda, la razón que da Frege para introducir este cambio es una razón que tiene que ver con lo que pasa en el lenguaje con la voz activa y la voz pasiva, ¿no? Si yo tengo una oración en voz pasiva y si la tengo en voz activa, parece ser no, o el sujeto de la oración entendido gramaticalmente, pues en una va a ser uno y en el otro va a ser otra cosa. Entonces, la relación de sujeto y predicado en una oración de voz activa y de voz pasiva serían distintos, pese a que estén expresando el mismo contenido. Lo que él dice es que la gramática ahí nos confunde mucho. ¿Qué pasa si no utilizamos nociones gramáticas, sino utilizamos nociones de otro lugar? Lo que él hace es tomar una inspiración de la aritmética y decir, bueno, ¿qué pasa si pensamos en nociones como la de función y argumento?
Si yo pienso en esas nociones, no va a haber posibilidad de que yo diga que estamos ante contenidos distintos, porque estamos ante el mismo contenido. Las dos van a tener el mismo argumento y la misma función, así en el discurso estén puestos en un orden distinto. Entonces, retomando, incluso por ese tipo de aseveraciones, pues no es por supuesto la única vez que habla, que hace alguna alusión frente a la gramática y al lenguaje natural y sus vaguedades, ambigüedades, etcétera, pero incluso desde allí podemos ver que ya él empieza como a rehuir de la gramática y a decir, venga, no es una fuente fiable y tenemos que buscar categorías propias, porque incluso no son las que vamos a seguir la gramática, ya vamos a ver eso, no es tampoco seguir la aritmética, sino incluso necesitamos unas categorías propias y desarrollarlas de otra manera. Entonces, la gramática de una lengua natural no sería, en ese sentido, una fuente fiable de análisis lógico. ¿Qué es lo que se sigue de esto? Se sigue que la representación lógica no debería depender de un idioma, de una gramática en particular, sino que deben atender a los contenidos proposicionales y a sus relaciones, más allá de ese ropaje que usan para expresarse. Entonces, bueno, eso empieza a ser bien importante, ¿no? Porque aquí, y pues para mi propuesta es de las ideas más importantes que más quisiera, a las que más quisiera hacerle eco, ¿no? Y es, claro, si no estamos con esa, si no tenemos esa determinación gramatical, es verdad que no tenemos que depender de un idioma y podríamos, en realidad, construir simbolizaciones que sean distintas. Y de hecho, tal cual es lo que hace Frege. Frege construye, y aquí voy con mi tercer y último concepto, Frege construye un proyecto de notación conceptual, una simbolización que es bien diferente a la simbolización lineal, que es la que vemos a la derecha, ¿no? Los dos personajes que están arriba son, bueno, Frege, que está a la derecha, y el que está a la izquierda, que es Schöder. Los pongo aquí porque también a propósito de, no es la única vez que le pasó a Frege, digamos, pero en esta vez en particular, él recibió una cantidad muy importante de críticas sobre esta notación que él propone. En opinión de Schroeder, esta es una notación muy rara, muy engorrosa, muy difícil, o sea, es una simbolización que no tiene mucho sentido, pero adicional a eso y vuelve y hace una crítica que a Frege creo que es de las críticas que siento que más ha respondido y ha vuelto y ha escrito otro texto y otra cosa, y vuelve a estar la crítica de, pero a la larga eso es como lo de Bull, o sea, a la larga está haciendo como lo mismo. Y Frege vuelve a decir, no, un momento, o sea, no tengo interés en el pensamiento como proceso mental, no tengo interés en eso, estoy hablando de otro tipo, bueno, y hace todas sus anotaciones, ¿no? Y una de las cosas que hace, que es bien bonita, que me parece a mí, es que él justifica su notación conceptual, justifica que sea así y que no sea lineal como la que pusimos a la derecha. Además de algunas razones más, digamos, razones, por ejemplo, como, bueno, necesitamos tener nuestra propia manera de representación, no podemos solamente tomar la de la aritmética, tomar esta linealidad de la aritmética, tomar los mismos símbolos, no, necesitamos pensar cosas diferentes. Como necesitamos pensar esas cosas, tener nuestras propias maneras de, pues vamos a pensar cuáles son las que nos resultan más útiles. La simbolización que él construye, que está a la izquierda, es una simbolización bidimensional que se constituye por medio de barras horizontales y verticales que se relacionan entre sí, básicamente. Allí, por ejemplo, está la aseveración, que sería la primera barra que está a la izquierda de toda la fórmula. Están las relaciones de subordinación, que si uno se pone a ver, a atender, son relaciones a las que de hecho una rayita, la que señala la premisa, sostiene a la conclusión, que es la que está más arriba. O sea, de hecho incluso si uno lo piensa, lo que se dice visualmente, lo que se puede tocar también, si esto lo adapto, es de hecho que una premisa sostiene a una conclusión. O sea, es interesante ver eso, ¿no? Cómo en la simbolización de Frege se representa esa forma, de hecho, de esta manera bidimensional. La negación, que es esa última, que sale en la última, sé que sale más abajito, la negación podría ser como aquella que impide el paso. Fíjense que está ahí como atravesada en la mitad de un contenido. Entonces, de alguna manera estos, que por supuesto no son justificaciones de Frege, no es que Frege haya dicho que por eso lo hizo de esta manera, pero sí se vuelven o han sido parte de las variables o los recursos más importantes para trabajar la simbolización fregeana, ¿no? Y es que las relaciones lógicas se pueden sentir. Eso es una consecuencia, digamos, posterior. ¿Qué es lo que Frege dice y Frege cómo lo justifica? Lo que él dice, además de necesitamos nuestras propias maneras de, lo que él dice es las relaciones entre las partes de la fórmula se entienden mucho más de esta manera que por medio de la forma lineal. ¿Qué quiero decir? Si uno ve la forma lineal, por ejemplo,
y uno dice, listo, hay la primera, el primer paréntesis que aparece allí, no sé, entonces B. Si uno quisiera eso, ponerlo en relación con la primera A, que es la que sale en toda la conclusión del argumento arriba, y yo les digo qué relación tiene una cosa con la otra, puesto de esa manera lineal, me voy a demorar mucho más, voy a tener que leer, ok, no, listo, que esto se sigue, y claro, y si es y esto que esta fórmula está cortica, si es una fórmula más largota, la identificación de las relaciones entre la fórmula va a ser mucho más difícil porque cada parte va a estar muy alejada de lo siguiente. De tal manera que parece que ni siquiera tuvieran relación. Por supuesto que la tienen, pero es una relación que una persona tiene que hacer todo el trabajo de leer. Lo que Frege dice es, esta simbolización que yo propongo lo trae más rápido. Las relaciones rápidamente yo puedo entender una cosa, qué relación tiene con la otra, porque lo puedo ver rápidamente. Y la manera en la que está dispuesto, pues lo justifica, ¿no? Justifica en el sentido en el que es más fácil dar cuenta de las relaciones entre los distintos contenidos. Que ahora, yo, bueno, cuando iniciaba, yo decía que había un énfasis muy grande sobre los contenidos, ¿no? Sobre la forma en la que se relacionan estos contenidos. Entonces, dice Frege, si lo que nos interesa es eso, es dar cuenta de las múltiples relaciones que hay, tenemos que buscar una manera de simbolizar que me dé cuenta de eso, a primera vista, de las relaciones múltiples que hay entre contenidos, no solamente uno con él, sino de toda la fórmula completa, cuáles son las múltiples relaciones. Y su intuición es esa, su intuición es así puedo dar cuenta de las relaciones de una forma más fiel, de una forma mucho más precisa, mucho más clara también para quien lo está leyendo que esta simbolización lineal. Entonces, bien, dicho eso, lo que parte de lo que hemos hecho, parte de lo que hemos trabajado es hacer una adaptación de la simbolización fregueana. Esta es una adaptación que hemos hecho. Aquí la que ustedes ven está en braille, no todas las que manejamos están en braille, pero esta sí está en braille y lo que hacemos básicamente es tomar la misma simbolización de fregue y adaptarla a 3D, que se hace con palitos de balso que además se pueden mover, se pueden, para que la persona también juegue, digamos, con la misma forma y pueda también operar mediante ella. Bien, hay unas, digamos, haber hecho la adaptación de la simbolización fregueana da cuenta de ciertas cosas o me lleva a una intuición que quisiera hacer una intuición que quisiera compartirles esa intuición también porque, bueno, la estoy desarrollando, la estoy pensando. Bueno, primero es una notación bidimensional, eso ya lo dijimos, en ese sentido no es lineal, que sería lo segundo. ¿Cómo funciona con la aritmética, bueno, con el castellano también, con el inglés, etcétera, que son representaciones lineales, ¿no? En este caso no es lineal, es bidimensional. Sabemos que no depende de la gramática ni de la aritmética, ya vimos los argumentos de Frege. Y voy a hacer énfasis en el cuarto y el quinto. Voy a ir con el quinto y luego me voy al cuarto, que me parece que es la intuición que les quiero compartir. En cuanto al quinto, claro, los operadores lógicos se pueden sentir, ya eso también se los comenté, o sea, es muy bonito ver eso en la práctica, digamos, en el aula como un estudiante, claro, es que este está sosteniendo a este, sí, es que lo sostiene, porque hay una relación ahí de precisamente de eso, ¿no? De cómo un contenido implica, sostiene, justifica al otro. Entonces, listo, eso ya lo dije. Voy a detenerme en el cuarto punto un momento. Funciona como una imagen y no como un texto. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ir un momentico, perdóname un segundito, no, antes de eso voy a comentar otra cosita y luego sí voy al texto. Entonces, ¿qué significa que funcione como una imagen y no como texto? Cuando estamos ante las fórmulas como imagen, es decir, cuando estamos ante un tablero que está lleno de imagen, que está lleno, perdón, de fórmulas, etcétera, el ojo lo puede navegar de maneras distintas. Pensemos en la diferencia entre un texto y una imagen. Cuando yo estoy frente a una imagen, yo tengo a toda la imagen de sopetón, diríamos acá. Hay una forma más linda de decirlo, que es coupe de oil, que es una expresión francesa mucho más linda que la de sopetón, pero la de sopetón también me gusta. Y es cuando uno tiene una imagen de sopetón. ¿Qué quiere decir eso? Que yo la puedo ver por un lado, por el otro, puedo ver qué relación tiene lo primero con lo segundo, puedo verla toda ella, puedo fijarme en una parte, puedo hacer ese tipo de movimientos. Pero cuando yo tengo un texto, no necesariamente es así. No necesariamente es así. ¿Por qué? Porque el texto yo lo navego distinto. El texto yo lo navego, si es un texto lineal, claramente, como suelen ser los textos en castellano, en inglés, en portugués, en alemán, y es que el texto se lee de izquierda a derecha, ¿cierto? Tiene esa linealidad y esa es la manera en la que yo lo leo.
Es lo mismo que pasa con una fórmula. Cuando yo tengo una fórmula, lo que yo hago es navegar esa fórmula de izquierda a derecha. La voy leyendo partecita por partecita, voy haciendo ese ejercicio. Bien, qué es lo que pasa y qué situación aquí problemática yo encuentro? Encuentro que cuando, o bueno, ya voy a ir detalladamente con ese problema, solamente lo voy a mencionar y ya voy a andar, en un momentico ya voy a ahondar mucho más en él. El problema que yo veo es que no es lo mismo tener una fórmula como imagen que tener una fórmula como texto en el momento en el que yo quiero operar con ella y en el momento en el que yo quiero enseñar y tener un grupo diverso en el cual pasa una cosa y pasa la otra. Entonces ya me voy a detener específicamente en eso. Lo que quiero mencionar en este caso es que yo creo que la simbolización fregueana ayuda a que se pueda tener la fórmula como una imagen y no como texto. Es decir, que la forma de navegarla puede ser por un lado, por el otro, por arriba, puede ser tenerla toda, porque eso es algo que me permite el sentido del tacto perfectamente cuando yo tengo un material como este. Listo, ya me devuelvo a eso. Bien, voy a hacer algunas, voy a cerrar esta parte para ir a las cuestiones prácticas y ahondar en esto que les venía contando, en estas intuiciones. Voy a cerrarla de la siguiente manera, con medio de tres conclusiones generales. Primero, el interés de la lógica está en la inferencia. Ahí es donde está el énfasis y ahí es donde tenemos que poner esa atención, ¿no? Segundo, el propósito del lenguaje formal, del lenguaje lógico, es explicitar contenidos que están en esas cadenas de inferencias, dado que es lo relevante. Y tercero, esas relaciones no dependen ni de una cierta gramaticalidad del lenguaje natural ni están sujetas a determinadas formas de expresión, ¿no? Prueba de ello, insisto, es la misma simbolización de Frege, que ni es dependiente de la gramática, ni siquiera la aritmética, y que además es, digamos, en ese sentido, novedosa por presentarse de esa manera bidimensional en la cual él lo presenta. Entonces, bien. Dichas esas consideraciones inferencialistas, voy con mis cuestiones prácticas. Las cuestiones prácticas, como les comentaba, tienen que ver o se han desenvuelto en parte en este semillero de didácticas diversas para la lógica y la argumentación y en dos proyectos, Lógica para Sordos y Lógica para Ciegos, que han sido proyectos en los cuales hemos trabajado con la comunidad sorda, ciega, con profes, con estudiantes, también pensándonos en cómo trabajar, cómo acercar también los contenidos, las herramientas de la lógica a estas comunidades que se han sentido excluidas durante muchísimos años del saber lógico. Entonces vamos por partes, vamos por la primera y por la intuición que les venía comentando. La primera la he titulado La lógica que no se ve y tiene relación al trabajo sobre lógica con las personas ciegas, perdón. El ejercicio que yo ponía en el texto es el siguiente, que pues por supuesto no lo vamos a poder hacer aquí, pero el ejercicio que yo les proponía, que uno se puede imaginar incluso que lo hace, es ¿qué tal si uno lee una fórmula como estas que tengo acá? Si uno lee una fórmula grande, esto es una fórmula de triple cuantificación múltiple, triple cuantificación, bueno, donde hay enunciados de identidad, donde hay conjunción, implicación, bueno. ¿Qué pasa si yo leo esta fórmula parte por parte? Es decir, si yo hago el ejercicio de leérsela a alguien y que ese alguien tenga que entenderla, que ese alguien tenga que escribirla, entenderla, operar incluso con ella. Si uno hace ese ejercicio, honestamente, va a ser difícil retener cada una de las partes de la fórmula. Porque hay distintos paréntesis, o sea, si contamos aquí hay un montón de paréntesis, un montón de operadores, hay relaciones entre las fórmulas, etcétera, que nosotros ya damos por sentado. Cuando uno la ve, uno dice, ah, no, claro, y además que uno, pues que trabaja en estas cosas más natural, digamos, se le hace la lectura. No obstante, hay una hipótesis que yo quiero mantener aquí y es que cuando despojamos del componente visual a una fórmula como esta, perdemos mucho. Perdemos mucho, ¿por qué? Perdemos mucho porque no tenemos a la mano ese cup de oil que les decía, esa imagen de sopetón, no la tenemos de lado, sino que tenemos que navegar. Abre un paréntesis para todo X, cierra paréntesis, abre un paréntesis para todo Y, cierra un paréntesis, abre un paréntesis. Y si hacemos el ejercicio, nos vamos a ver que es bien pesado. Y es lo que tienen que recibir los estudiantes ciegos cuando llegan a una clase de lógica. Es que la profe empieza a hacer su máximo esfuerzo por leer la fórmula y la lectura de la fórmula desprovista de ese componente que es altamente visual en estas fórmulas, no le ponen la misma situación. Y seguramente esta persona, que es algo que encontramos quienes enseñamos lógica a las personas ciegas,
que las personas se quedan leyendo la fórmula y otra vez, y otra vez, y otra vez, otra vez, mientras la gente ya está operando y ya está aplicando reglas de deducción natural, mientras la persona está entendiendo, no, espere un momento, o sea, pero, ok, este paréntesis viene con esto, ok, esto. Y es precisamente por eso, porque esta, y no solamente esta de la formalización, podríamos hablar de tablas de verdad, podríamos hacer una cantidad de ejemplos en los cuales ese alto componente visual, que seguramente no notamos porque ya, insisto, estamos muy acostumbradas y acostumbrados a él, ese componente visual es tan importante que, insisto, si lo retiramos, pues ya la cosa se vuelve distinta y se vuelve más difícil. Bien, ¿qué es lo que pasa y cuál es la dificultad? Y aquí vuelvo a esta intuición que yo ya les había comentado. Las personas ciegas acceden, ¿cómo acceden a la fórmula lógica? Pueden acceder por medio del sentido del oído y ya sabemos que ahí hay un problema bastante grande, ¿no? Pueden acceder también por el sentido del tacto por medio del braille. El braille, bueno, es el código lingüístico que es universal, que componen letras, que, por medio del cual se componen letras, números, símbolos mediante la combinación de 6 puntos en relieve. En el braille existe, por supuesto, formas de configurar el condicional, la disyunción, la conjunción, la identidad, todo eso, los paréntesis, todo tiene un símbolo y se puede también representar por medio del braille. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el braille se lee punto por punto de izquierda a derecha, aunque se escriba al revés, ¿no? Porque él se escribe y se lee de formas distintas. Pero digamos que se lee de izquierda a derecha, es decir, se lee de manera lineal, tal cual como lo hacemos con el castellano o con las fórmulas en aritmética. ¿Y cuál es el problema? Aquí vuelvo a la intuición que ya les venía comentando, y es que en ese sentido, cuando yo estoy ante la fórmula, que yo la vea en el tablero, cuando yo veo la fórmula, yo la estoy viendo como una imagen que me permite recorrerla, insisto, de un lado y de un lado al otro. Sin embargo, los dedos por medio del braille la están recorriendo como se recorre un texto. Es decir, que pues tienen que, si quieren entender cuál es la relación entre la primera parte de la fórmula y la última, van a tener que devolverse con sus manos a la primera, volver a leer otra y otra vez ir a la segunda y otra vez ir a la tercera. E insisto, esto explica por qué en la gran mayoría de nuestros cursos de lógica lo que encontramos con las personas ciegas es eso, que están tratando recién de entender la fórmula porque su forma de navegarla es diferente. Y eso creo que es importante notarlo cuando estamos pensando en la didáctica de la lógica. No todas las personas van a tener en ese sentido la fórmula como una imagen, sino como texto. Entonces ahí es donde creo que también en parte hay una potencia muy grande de la propuesta fregeana, ¿no? Porque en la simbolización de fregeana sí se puede asumir como una imagen y no como un texto. Entonces, listo, bien. Con eso voy a ir a algunas consecuencias que noto que se siguen de la enseñanza de la lógica a las personas ciegas. Primero, hay dificultades para entender el alcance de los operadores y de los paréntesis, lo que les decía en el ejemplo, ¿no? Porque si hay tantos paréntesis es difícil saber cuándo empieza uno, cuándo termina el otro, saber cuál es el alcance de los operadores, si esta negación está negando sobre esto y esto, que es algo que hacemos además automáticamente de una forma visual, pero pues para las personas ciegas no va a ser de la misma manera. Segunda dificultad, va a haber dificultad para comprender las relaciones distantes entre partes de la fórmula, que era precisamente es una de las razones por las cuales Frege propone la notación que propone. Como les decía, ¿no? Y es esta notación sí me permite entender las relaciones en general. En este caso veríamos aplicado, por supuesto, para esta comunidad que tendríamos latente esa dificultad, ¿no? De entender la relación entre las fórmulas. Pero hay una tercera y es una desventaja a quien ve las fórmulas como imagen y no como texto, porque si tenemos estudiantes ciegos y estudiantes que están viendo en el aula, pues rápidamente quien está viendo el tablero la entendió, rápidamente navegó y ya está empezando a operar la fórmula. Mientras que quien la tiene en braille tiene que estar una y otra y otra y otra vez pasando por allí para poder llegar a conocerla y acceder a ella. Bien. Listo. Bien. Voy a avanzar un poco a la segunda parte, ya voy terminando, la segunda parte que tiene que ver con la lógica que no se oye, que más bien hace alusión al trabajo de enseñanza de la lógica con las personas de la comunidad sorda. ¿Qué pasa qué pasa en este caso y qué dificultades me he encontrado yo? La simbolización que es ampliamente usada en las aulas de clase, entonces, puede recurrir mucho a la gramática para su enseñanza y operación. ¿Qué significa eso de recurrir mucho a la gramática para su operación? Porque uno podría decir, venga, no, o sea, yo en lógica no estoy realmente asumiendo algunas perspectivas gramaticales, yo soy muy fregueano y muy fregueana, por ejemplo, en ese sentido, y yo creo que hay una superación gramatical y yo creo que no es fuente fiable. Sí, pero miren que aún así
hay unas características que tiene la forma como la estamos entendiendo y representando, que sí son cercanas de alguna manera a la gramática de nuestros lenguajes, como el inglés y el español, ¿no? ¿A qué me refiero? Primero, es una gramática estática. ¿Qué quiere decir con estática? Es una gramática fija, que se da de una sola forma. Hay un modo de lectura y esa lectura es de izquierda a derecha y de manera lineal, además, y eso pues es problemático. Puede entenderse el isomorfismo. En la gran mayoría de clases de lógica no, pero es verdad que hay personas como Jason Stanley, que yo ya les compartí hace un momento, que sí opinan que hay una relación directa y que por lo tanto en sus clases utilizan de entrada la gramática como una fuente fiable para analizar lógicamente las inferencias. Entonces, digamos, allí hay algunas dificultades que pueden haber. Insisto, incluso aunque uno esté rehuyéndole a la gramática, la manera en la que se presenta la fórmula es una fórmula lineal bajo una estructura que es estática y que, insisto, está bajo o sea, tiene, digamos, esa misma perspectiva. Segundo, ¿qué pasa con la lógica? En la lógica le damos un gran protagonismo a los operadores lógicos, que son los que explicitan las relaciones lógicas entre contenidos. Entonces, cuando simbolizamos, pues hacemos un énfasis. De hecho, de las primeras cosas que trabajamos en el aula es, bueno, cómo se define la conjunción, la disyunción, entonces hacemos una tablita de verdad, enseñamos, digamos, hay un énfasis muy grande sobre eso. Hay que explicitar los operadores lógicos, hacerlos explícitos, hacer explícita la relación que hay ahí, diría Brandon, y eso se puede hacer por medio de esos operadores, que desde una teoría expresivista lo que hacen es, insisto, eso, expresar cuál es la relación lógica que hay en un lado y el otro. Y nosotros le ponemos un énfasis muy grande, un protagonismo muy grande en nuestras simbolizaciones y en el trabajo en clase a los operadores lógicos. Bien, ¿qué pasa con la comunidad sorda y por qué veo dificultades aquí? Lo primero, así como mencioné del braille, es importante también mencionar que la lengua de señas, bueno, la lengua de señas no es universal como el braille, pero es verdad que hay unas características que podemos compartir en general, que podemos decir que tienen las lenguas de señas. Primero, son visogestuales espaciales, es decir, que tienen que ver con los movimientos del cuerpo, los movimientos de la cara y lo que pasa en esos movimientos en un espacio determinado. Hay una gramática dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se dice de una manera se puede decir bajo la otra. No hay una gramática estática en la lengua de señas, no hay una forma en particular de ordenar las oraciones como si lo existe, por ejemplo, en castellano, que tenemos manuales completos de eso, en los cuales nos dice primero va el artículo, entonces luego va el sujeto, entonces luego va el verbo, luego va el complemento. En la lengua de señas no, la gramática es dinámica, entonces se puede decir de formas distintas, porque además el cuerpo se mueve de formas distintas también, ¿no? Entonces ahí hay algo que es bien importante. Y el protagonismo en la lengua de señas es de los contenidos y no de los contenidos y no de los operadores. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno está señando en lengua de señas, uno no utiliza los operadores lógicos, no se seña diciendo entonces y o no se seña de esa manera. En el mismo contenido, en la misma manera de señar, en la actividad señante, ya está implícita la relación lógica. ¿Y dónde está? Pues en los mismos contenidos. De la misma manera en la que muchas veces tenemos argumentos y tenemos es que hacer el ejercicio de explicitar el operador porque no está, es lo que sucede en la lengua de señas. Realmente no se usan siquiera los operadores lógicos en ese sentido, sino que ya, bueno, ni en ese sentido ni en otro, sino que de hecho las relaciones lógicas, insisto, están expuestas en la manera en la que tú estás señalando el contenido proposicional. Ahí es donde está esa operación y creo que es una diferencia que en el aula termina siendo importante. ¿Por qué? Porque termina siendo importante. Primero, la forma en la que una persona sorda accede al lenguaje formal de la lógica es a través de una gramática que es ajena y es distinta a la que maneja la persona sorda. ¿A qué voy con esto? Entonces, claro, lo que buscamos, lo que necesitamos que la persona sorda haga es que acceda a esa fórmula e insisto, la manera en la que la relación que tenemos, e incluso o el recurso que tenemos para enseñárselo, es una gramática que es estática, no es dinámica, es diferente a cómo se está, digamos, manejando en la persona sorda. Entonces es algo así como aprender una lengua. O sea, nosotros cuando accedemos al lenguaje formal, aprendemos ese lenguaje formal a través de nuestro lenguaje, ¿verdad? La persona sorda tiene que aprender un lenguaje formal a través de un lenguaje que tampoco, de una lengua, perdón, que tampoco conoce. Es decir, voy a aprender una lengua, pero para aprender esa lengua voy a tener que vérmelas con otra lengua que tampoco conozco. Entonces es un ejercicio que es distinto
al que hacemos las personas cuando ya de entrada tenemos esa parte ganada, ¿no? Y decimos, ah, listo, estoy aprendiéndolo desde el castellano y que además el castellano tiene una estructura gramatical, que también es estática, que también es lineal, que tiene esos mismos patrones, entonces hay algo de ganancia y hay algo que sucede en el aula de clase cuando la persona se enfrenta, insisto, a una lengua con otra lengua que tampoco conoce. No es como aprender alemán, pero aprenderlo con, no sé, con francés y yo tampoco sé francés, es algo como eso. Segunda dificultad. La relación lógica se piensa a través sobre todo del operador y no del contenido. ¿Por qué digo esto? Cuando la fórmula se pone carente, cuando yo lo que hago es agarrar los esqueléticos y empezar a operar con ellos, pues yo no estoy atendiendo a qué es lo que realmente está diciendo la proposición, no sé cuál es su contenido, de hecho parece que no importara, porque luego cuando hago todo mi ejercicio de deducción natural, nunca hay un regreso a ese contenido, nunca nadie se pregunta, bueno, venga, y esto, bueno, mire, vamos de nuevo al contenido a ver qué es lo que estamos aseverando. Parece que el ejercicio acabara cuando acaba el ejercicio de deducción natural. Y ese ejercicio de deducción natural está montado sobre unas estructuras que no están haciendo alusión a ese contenido. ¿Qué es lo que pasa? Que la relación lógica para la persona sorda, como les venía comentando, no está explicitada, representada con una forma protagónica de ese operador ni de esa estructura, sino del contenido. Entonces se está quitando en últimas el contenido, que es de hecho lo que la persona sorda utiliza para poder entender la relación lógica, como que eso no es lo importante, sino lo importante es el operador. Pero resulta que el operador, insisto, no es ni siquiera parte de la forma en la que seña una persona sorda, entonces termina siendo más ajeno todavía. Y viene una tercera consecuencia. Hay una desventaja frente a quienes tienen la relación cercana con la escritura. Igual que sucede con las personas ciegas que yo les venía contando hace un momento, uno no se da cuenta de eso, pero es más fácil manejar un tipo de simbolización en lógica que tenga una manera lineal de hacerlo como lo hacemos normalmente y todos los días por medio de la escritura. Todos los días leo textos de izquierda a derecha. Estoy muy acostumbrada a tener ese tipo de representación en mi vida, ¿no? Simbólica, lo puedo manejar perfectamente. Pero ¿qué pasa con una persona que no tiene relación con la escritura? No sé si ustedes han tenido estudiantes sordos, sordas en clase, pero las personas sordas tienen una relación muy difícil con la escritura porque además tienen una gramática que no funciona así, no es lineal, no es ni siquiera una sola, es dinámica, etcétera. Entonces, cuando uno lee textos escritos por personas sordas, son textos que son muy difíciles de leer para nosotros y es precisamente por eso. Entonces, hay una ventaja frente a quien tiene un tipo, maneja un tipo de gramática que es cercana a esta gramática, a esta forma estructural lineal, cercana a la aritmética, además, ahí hay una ventaja que tiene y por supuesto una desventaja que tiene quien no tiene cercanía con la escritura, no tiene esa cercanía ni con la linealidad. Entonces, listo, bien. Bueno, esto ya se los había dicho, aprender una lengua a través de otra lengua que también se desconoce implica un reto mayor. Entonces, un reto mayor que muchas veces se desconoce y se asume que la persona sorda simplemente no está entendiendo cuando no es que no esté entendiendo, sino que el proceso que está haciendo para poder entender lo que tú ya entendiste es diferente y le implica unos retos que son distintos y que seguramente le van a tomar más tiempo. Bien, listo. Y para finalizar, una lógica al revés. Una lógica al revés le he titulado al apartado que tiene que ver con la dislexia. Y bueno, voy a ponerles un ejemplo de lo que sucede con la dislexia. Este es un texto, pues, es un ejercicio normal, un ejercicio que puede estar perfectamente en un tablero de clases. Y quiero ponerles a ustedes el correlato de una persona disléxica, lo que la persona disléxica entendió con el ejercicio. Si ustedes pueden notar, hay diferentes variaciones que son muy importantes. Hay variaciones entre la conjunción, la disyunción, la P y la Q, claramente, que son pares reversibles, pero no solo eso, también hay diferencias en los operadores como el condicional, también como el bicondicional, en las negaciones también. Entonces, si uno ve estos dos ejercicios, uno dice, claro, la persona que está, digamos, la persona disléxica, quien escribió esto, pues no entendió absolutamente nada, ¿no? Y rápidamente vamos a entender el ejercicio como incorrecto. Vamos a decir, no, no entendió nada, está aplicando mal las fórmulas, no, no sé por qué entendió eso. Y bueno, es algo que suele suceder mucho. Antes de continuar, quisiera detenerme un momentico para decir que la dislexia es una condición supremamente común, es súper, súper, súper común. Y es tan común que es muy probable, de hecho hay estadísticas aquí en Colombia sobre eso, es muy probable que en tu aula tengas al menos dos personas
con algún tipo de dislexia si tú tienes 20 estudiantes en el salón. Es un poco la estadística que aquí han sacado. Lo que pasa es que mucha gente que tiene dislexia no sabe que tiene dislexia, o mucha gente se avergüenza de decir que tiene dislexia. Bueno, hay diferentes procesos allí, hay diferentes tipos también de dislexia, por supuesto, pero lo que voy es que es tan común que posiblemente si somos profes de lógica o muy seguramente nos ha pasado que hemos evaluado un ejercicio mal de una persona que lo leyó bajo la dislexia y no es nunca lo mismo leerlo, por supuesto, con y sin dislexia. ¿Qué genera la dislexia? La dislexia genera la confusión de grafemas similares o lo que se conocen como pares reversibles. ¿Qué son pares reversibles? Es una letra que en espejo o un símbolo que en espejo, pues es igual, ¿no? Piensen ustedes que P y Q son las letras más difíciles para la dislexia en general y son las que de hecho nosotros estudiamos y trabajamos casi que en todo lado. Casi que siempre lo asumimos ya de entrada, ¿no? Uno dice, voy a explicar el modus ponens. Si P, entonces Q, y la P y Q ya son letras que están, parece que como muy, no sé, muy naturalizadas, muy, parece ser como las letras por excelencia que se utilizan. No obstante, insisto, son las letras más difíciles porque son pares reversibles para la dislexia, es decir, que las letras rápidamente se pueden confundir porque tienen la misma forma. Lo mismo sucede con la conjunción y la disyunción. Condicional y bicondicional, X y Y, son palabras que esos son grafemas tan similares que rápidamente se van a confundir y de hecho, insisto, son todos los que utilizamos en lógica. ¿Qué otra dificultad presenta la dislexia? Dificultades en la automatización de la decodificación. ¿Qué significa eso? Llega un punto que seguramente tampoco notamos, pero llega un punto en el que uno rápidamente está automatizando la decodificación, es decir, uno dice, claro, si viene aquí un para todo X, lo que viene después de eso son X, entonces uno ya entiende que si hay un X después del para todo X, ese X es la variable que está atada a ese, al alcance de ese cuantificador universal. Eso es algo que uno ya automatizó y lo hace de manera mecánica, pero una persona disléxica no. Cada vez que tenga un cuantificador universal, va a tener que volver a pensar que cada X va atada a ese X en particular. Entonces, imagínense la dificultad que hay para entender la fórmula si no solamente estás confundiendo los símbolos, sino que además no puedes decodificar, no puedes automatizar esa decodificación, sino que cada vez te tienes que pensar una y otra vez lo que está pasando en cada parte específica. Hay dificultades en memorizaciones secuenciales también. Entonces, cuando uno lee una fórmula muy larga, uno, ok, recuerda algo y de pronto en un ejercicio de deducción natural uno dice, no, un momento, yo ya había concluido esto y lo concluí con un, no sé, con una negación, entonces puedo llegar a decir que esto es una contradicción, ese tipo de cosas. La persona con dislexia no va a poder memorizar rápidamente esas secuencias, entonces va a tener que ir otra vez a la fórmula. Pero piensen ustedes, si voy otra vez a la fórmula y que lo que leo no es una conjunción sino una disyunción, no es una negación sino una afirmación, entonces pues ahí empiezo a tener problemas. Por eso las personas con dislexia tienen que trabajar con apoyos contextuales, repeticiones, tonos, formas y espaciados que sean diferentes precisamente por eso. Bien. ¿Qué consecuencias se siguen? Bueno, ya creo que algunas ya las enuncié. La primera, hay dificultad para memorizar reglas. Bueno, esto es importante, ¿no? Las reglas, patrones, también pueden presentar problemas para una persona con ciertos grados de dislexia. Y es que, claro, uno memorizó ya el silogismo disyuntivo versus el categórico. Entonces uno llega a la deducción, uno dice, no, esto es silogismo categórico porque tiene juicios categóricos, este es disyuntivo porque tiene una O. Bueno, eso no lo va a poder hacer una persona con dislexia con la misma facilidad. Seguramente va a tener que estar yendo una y otra vez a las fórmulas para poder entender qué es lo que pasa allí. Bueno, entonces hay dificultad para ello, para niveles de estructura, fórmulas largas lineales, dificultad para leer esas fórmulas con fluidez, lo que les decía de la automatización, e interpretar esas estructuras simbólicas automáticamente. Y dificultad para entender, distinguir variables, constantes y operadores, es decir, pues todos los elementos que utilizamos en lógica. Entonces, bien, listo, dicho eso. Bien, dicho eso, y voy cerrando con esto. Entonces, la perspectiva bajo la cual yo quisiera desenvolver mi trabajo, en la cual yo quisiera trabajar mi perspectiva pedagógica, tiene que ver con una pedagogía llamada pedagogías de las diferencias, que en particular se ha trabajado aquí en Argentina, en Latinoamérica, por este señor que aparece aquí, Carlos Esclier. No es el único, pero es quien más ha impulsado este tipo de propuestas. Es una propuesta que pone en tela de juicio la idea de la inclusión, lo que entendemos como la inclusión. ¿Por qué? Porque muchas veces, así como aparece en la misma cita, en la primera cita de él, se habla mucho de que la educación es para todos, de que todo el mundo tenga acceso a la educación, de que, mejor dicho, todas las personas lo puedan hacer.
Y muchas veces lo que pasa como consecuencia, por ejemplo, aquí en Colombia sucedió que se puso una ley para que las personas perdón, para que todos los colegios públicos tuvieran que, como obligación, incorporar en sus aulas a personas ciegas, sordas, disléxicas, con movilidad reducida, bueno, en fin, con cualquier situación de discapacidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos sistemas educativos lo que hacen es decir, ah, bueno, no, yo ya le recibí. Y parece que solamente con recibirle bastara y parece que no hubiera que tener otro cambio, otro ajuste, otro tipo de recurso para que la persona pudiera también acceder a ese conocimiento. Entonces, Carlos Escliar pone muy en cuestión eso, ¿no? ¿Qué entendemos realmente como inclusión? Y una de las propuestas que él hace, que pongo aquí en la segunda cita, es esta, ¿no? Si la palabra igualdad pudiera decir algo, su sentido debería ser estar al mismo principio de los gestos, en el inicio, en el comienzo, una igualdad a primera vista, una igualdad a primera vista, aquí y ahora, así en la educación como en la política, en la cultura, en la literatura, en la amistad y en el amor. Entonces, bueno, lo que él quiere decir en últimas es sería interesante no pensarnos la inclusión como, ay, fue madre, o sea, tengo un estudiante ciego, entonces venga a ver cómo le adapto ahí más o menos a él algo, sino lo pensamos de manera inicial como un gesto, asumiendo que las personas son distintas, que tenemos a personas ciegas, sordas en el mundo, con dislexia, que quieren aprender también lógica, y como un gesto inicial lo que hacemos es repensar lo que hacemos, repensar los materiales que utilizamos para que tenga sentido esto de que la educación realmente es para todas las personas. En ese orden de ideas, retomo. Si la prioridad la tienen las proposiciones y estas pueden ser expresadas en distintas lenguas, formas y códigos, si la gramática no es una fuente fiable de análisis lógico, que era lo que veíamos con Frege y con María José, pues bienvenidos los materiales que sean didácticos diversos y las lógicas que sean las aulas lógicas diversas, ¿no? Que incluirían materiales multisensoriales, narrativos, recursos táctiles, braille, DLSC, o sea, que incluyan estas otras herramientas. De ahí que la propuesta, digamos, que yo quisiera defender no es una propuesta que busque normalizar o capacitar a las personas que llaman en situación de discapacidad, como que vamos medio a adaptar ahí la cosa, vamos a ver qué hacen, a ver si estas personas pueden llegar a acceder, si pueden llegar a hacer algo. Porque hay una perspectiva muy, no solamente infantilizadora, sino muy violenta también con las personas en situación de discapacidad. Muchas veces se asumen que no pueden entender que una persona sorda no tiene los conceptos filosóficos para poder acceder a la filosofía. Es algo que he leído, no les digo solamente que es algo que he escuchado, sino está en textos. O que una persona ciega de pronto, pues no, ¿cómo va a poder acceder, por ejemplo, a ciertas simbolizaciones o a ciertas representaciones abstractas si de entrada no tiene la forma para hacerlo? Entonces, digamos, mi perspectiva es no, o sea, es interesante que la diferencia haga una ampliación de sentidos y que sea una apertura y no como una forma, más bien como, insisto, como infantilizadora o capacitista para la situación de discapacidad. Bien, entonces, bueno, aquí hay una última idea que quisiera también desarrollar precisamente en esta línea, ¿no? ¿Qué significaría para para la lógica que uno piense una didáctica diversa? Lo digo porque muchas veces como que cuando nos pensamos la didáctica de un área en general, parece que eso fuera como una suerte de saber menor. Parece que hubiera como algo muy importante, que es aquello que no tiene que ver con la pedagogía, y cuando nos preocupamos por la pedagogía, parece que nos preocupamos por algo que no es tan importante, que es accesorio, que no es como tan central. Y que más bien cuando nos preguntamos por la pedagogía, la pregunta solamente es cómo hacemos que estas personas accedan a este conocimiento tan terminado, tan completo, tan hecho, digamos, que ya tenemos. Yo quisiera poner en cuestión y es algo no solamente que quiero poner en cuestión teóricamente, sino que a mí como profesora me ha interpelado, y es que yo me he dado cuenta que la didáctica de la lógica, cuando yo me pienso la enseñanza de la lógica, también problematizo lo primero, es decir, también problematizo la noción que yo tenga de lógica. Y por eso la forma en la que arranqué toda la presentación es diciéndoles, esta es la perspectiva de lógica que me parece que podría ayudarnos a dar cuenta de este problema pedagógico, porque creo que las dos cosas no se pueden separar. Y creo que algo muy valioso que podríamos hacer es, listo, si tenemos un reto grande como listo, tenemos personas ciegas en el aula de lógica, ¿qué tal si permitimos que ese trabajo con esas personas lógicas también interpele en algún sentido lo que hacemos, también le genere preguntas, dudas, inquietudes? Entonces, por ejemplo, la ceguera en un aula de lógica podría poner en cuestión la simbolización homogénea y estándar de la forma lógica. Podríamos poner en cuestión por qué tenemos sistemas tan altamente visuales, qué pasa si le quitamos el componente visual, qué otros sentidos podríamos llegar a utilizar, por ejemplo. La sordera puede aportar a la discusión sobre la relación entre la gramática del lenguaje natural y la forma lógica. También podría ser
un argumento que alguien utilice para decir, venga, realmente es que la gramática no es una fuente fiable. Y uno podría decir, mire, un ejemplo es las personas sordas. Las personas sordas tienen gramáticas que son totalmente dinámicas, visogestuales, que tienen otras características totalmente distintas a estas. Y no quiere decir que no puedan expresar inferencias y que no puedan representarlas también. Entonces, creo que podría ser incluso un argumento para tener allí en cuenta. La dislexia también puede poner en cuestión la representación única de proposiciones o lineal de las relaciones, que es, insisto, nada de esto es un argumento de fregue, pero que creo que llevado al aula uno puede hacer cosas interesantes y ver cómo pues realmente se puede representar, insisto, de otras múltiples maneras. Y bueno, aquí simplemente hay algunas de las, bueno, no traje muchas, pero algunas de los ejercicios que hacemos. Aquí hay personas ciegas, cuando las personas no son ciegas, por lo general les tapamos los ojos, algo que por ahí Enrique, mira, ahí está la evidencia de que Enrique estuvo también en una de mis sesiones con los ojos vendados también. Entonces, digamos, cerraría con lo siguiente. Hay una declaración que se firmó, de hecho, allá en Salamanca, una declaración del 94 que es muy bonita, pero tristemente quedó solamente en un bello papel y luego los países que firmaron, por ejemplo, como Colombia, que firmaron esta declaración, más bien han ido como corriendo y más bien han ido como dañando ese espíritu bonito. ¿Cuál es el espíritu bonito de la Declaración de Salamanca? Que uno, si realmente quiere pensarse todo este tema de la inclusión, uno tiene que modificar el aula completa. No es hacer un ajuste para que la persona especial de ahí más o menos pueda llegar a hacer algo frente a un currículo rígido, no, sino es vamos a modificar realmente las cosas, vamos a hacer otras cosas distintas, a disponernos de otras maneras para que el ejercicio también pueda llegar a fluir de otra forma y para que podamos realmente validar la diversidad en el aula. Y ya. Ah, bueno, esto es súper rápido, no voy a detenerme mucho en eso, en el texto ya está expuesto a cada una de las cosas, pero simplemente decir que, que la IA puede ser una gran aliada también para trabajar en estas aulas diversas, ¿no? Hay herramientas, no me voy a detener en cada una, insisto, en el texto lo pongo mucho más detallado, pero hay algunas aplicaciones que lo que hacen es por ejemplo, y de manera automática lo que hacen es convertir un texto en representaciones sonoras o táctiles como Be My Eyes y es buenísimo esto porque pues permite precisamente que una persona pueda hacer uso, digamos rápidamente, si no tiene el material en el aula y puedes tener la IA, acceso a alguna, cualquiera de estas aplicaciones, lo puedes hacer muy rápidamente. Hay IAs que pueden traducir en tiempo real a lengua de señas, por ejemplo, sin alterar la gramática de la lengua de señas. O que lo que hacen es, de acuerdo con, por ejemplo, está esta eye tracking, que lo que hacen es que cambian la simbolización para la persona disléxica de acuerdo con alguna personalización que esa persona ha hecho sobre la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona puede decir, venga, no utilice PIQ, por favor. Utilice siempre que haya una P, ponga una A, no me utilice esto, sino otro, utilíceme colores, grafemas grandes, etcétera. Y la aplicación le hace tal cual de acuerdo con esa personalización que hizo ese quien, ¿no? Entonces, listo. Dado esto, bueno, yo dejaría con esta pregunta que hay aquí y es realmente si la lógica es para cualquiera, si realmente la lógica tiene que ver con estos procesos de pensamiento, porque nuestras aulas no, pues no son para cualquier persona y y no solamente por qué, sino pues está por supuesto la invitación abierta a pensarnos siempre la diversidad en el aula. Y ya, bueno, muchísimas gracias. Estas son algunas de las referencias y bueno, con eso concluyo mi ponencia. Muchas gracias por la presentación, Ángela. Abrimos ahora el turno de preguntas e intervenciones. Si estaba María José, Dios mío, puede haber dicho no. Dijiste cosas locas, Ángela. Dos manos Listo. levantadas, María José y Enrique. Empiezo yo, voy a abusar un poco. Lo primero que quiero decir, Ángela, maravilloso, como siempre, y me ha encantado. Hay muchísimas cosas que te tengo que decir, no te las voy a decir hoy porque, quería sobre todo pedir disculpas porque he llegado tarde, pero que es que la cuestión es que estoy en otra reunión y entonces estoy disimulando. Aquí sin voz, sin esto, pero en el momento en que oiga mi nombre me tengo que meter. Por eso quiero abusar y meterme y luego apagar, porque es que mi vida va así. Pero hay varias cosas. Mientras estaba hablando, esto no tiene nada que ver con la cuestión filosófica, estaba mirando lo de los proyectos de la ONCE. Tú sabes, la Asociación Española de Ciegos. Mira ese Ok. tipo de cosas o mira, porque tiene que haber dinero para esto. Dinero, Mm, esta gente maneja
Por eso digo, ¿no? Y entonces, yo te quería decir, yo, digamos, la esencia de esto ya la hemos conversado y la hemos comentado, siempre me ha parecido una idea maravillosa y profundísima, esta idea, por ejemplo, de trabajar con ciegos, etcétera. Entonces, pero que yo voy aprendiendo y entonces te quería decir cosas que a lo mejor sirven, porque hay algunas cosas que dices que me parecen demasiado generales, pero es simplemente porque todos vamos aprendiendo. Primero, lo de la superación de la gramática. Me parece importante. La superación de la gramática en Frege es una cosa, pero no podemos hacérnosla sin la gramática. Es decir, los sordos tienen una gramática. Tenemos en nuestra cabeza que la gramática es la gramática de que nos enseñan en clase de lengua, pero por tanto no puedes decir que hay que superar la gramática también en el sentido para dar acceso a personas que no la tienen, no. Okay. La gramática la tiene todo el mundo. La tienen los Sí. ciegos, la tienen los sordos y la tienen los disléxicos. La cuestión es, lo de la superación de la gramática, yo ahora lo veo, pero lo veo ahora, es que necesitamos tener la distinción entre el vehículo en el que representamos los contenidos y los contenidos mínimos. Pero necesitamos un vehículo, por tanto necesitamos una gramática. Y de hecho, en lo que yo os presenté en Fidelo aquí, que era el análisis de dos sentidos distintos de sentido en Frege, ahora me doy cuenta, imaginaros, que son imprescindibles los dos. Tenemos un sentido que tiene que ver con significado lingüístico que lo puede aplicar a los sordos para su lengua de signos, que también es una lengua articulada. Porque si no tenemos un sentido de sentido como significado lingüístico, ni siquiera podemos describir las posiciones inferencialistas. Lo dice Frege en la sección tercera de la conceptografía. Hablamos de dos oraciones con el mismo contenido. Digamos, esta es la extensión de la noción de identidad. O sea, una cosa que dos cosas, a la cual dos cosas, puedo decir refieren, pero que me da igual que no sean refieren o no. Pero no puedes prescindir de ninguna. Quiero decir, estoy completamente de acuerdo en todo lo que has dicho, pero no lo digas así, porque ahora veo que esa no es la manera de decirlo. Vamos, lo estoy viendo yo ahora, no es que yo, en fin, que lo voy yo aprendiendo. Entonces, otra cosa respecto de la noción de forma lógica de Stanley es que los lingüistas utilizan la noción de forma lógica de una manera distinta. Yo eso ya lo he escrito en algún sitio y creo que Recanati también lo dice, pero no me acuerdo. Es decir, porque los lingüistas hablan de forma lógica como si fuera la estructura profunda de Chomsky. ¿Vale? Por tanto no lo dicen, los discuten, los criticas, pero que es que estamos hablando de cosas distintas. Stanley nunca fue my cup of tea, pero efectivamente, políticamente sí, pero en este sentido regular. Por eso digo, pero no es un enemigo para ti. Bueno, las cosas bonitas, pero que esta ya te las he dicho en otro momento. Efectivamente, la idea esta de que se apoyan en ciertas cosas cuando los ves visualmente. Pero efectivamente las dificultades lógicas para la argumentación entre ciegos, sordos y disléxicos son completamente distintas. La cuestión es, para los sordos es muy difícil hacerles entender o tener signos para las constantes lógicas, pero no les hacen falta, porque todos podemos argumentar sin constantes. O sea, las constantes solo son para representar y los sordos, afortunadamente, pueden escribir. Me estoy explicando, el problema son los ciegos. También escriben en braille, ¿vale? Pero que para los sordos, el problema para los sordos es el análisis conceptual de dentro de los contenidos juzgables, no las conexiones. ¿Me explico? Y ahora, lo de los disléxicos me parece una cosa loquísima. No sé cómo representar eso, pero efectivamente a lo mejor buscando representaciones que no se parezcan. En vez de P y Q, pon una estrella y un zapato. Yo qué sé, me da lo mismo, ¿me explico? Pero por eso digo, pero es muy bonito porque son cosas completamente distintas, lo cual quiere decir que tienes mucha pista para correr. Es decir, que puedes escribir muchas cosas distintas, proyectos de investigación, un libro entero, muchos artículos, centrándote específicamente.
en cada uno de estos problemas que son completamente distintos. Tienes que presentar, que ya lo has presentado muchas veces, la cuestión general, pero luego tienes ahí mucho trabajo. Y ese trabajo es sutil y hay que hacer más trabajo ahí. Por ejemplo, la cuestión de los dos fregues, dame, Tito la pesca, o sea, es verdad que Brandon no termina de decirlo. Yo ahora, con el artículo este de los dos sentidos de sentido, es muy difícil encontrar a alguien que diga explícitamente esto. O sea, que tú puedas citar una oración en que diga ni fregue, bueno, Dames lo dice, pero Dames, por ejemplo, lo dice en el sentido de se centra en la verdad, pero Damet es ambiguo. O sea, todos tenemos la idea de lo que hace Damet, pero encontrar a Damet en una frase que lo puedas criticar directamente no es tan fácil. Entonces, por eso esto hay que darle un poco más de... Ya está. Y me voy a callar ya para que puedan hablar los demás, pero no me desconecto, pero me quito la esta porque me tengo que meter en la otra, ¿eh? Entonces, simplemente me ha parecido muy bonito. A esto se le pueden dar muchas más vueltas y aquí hay mucho, digamos, un tema de investigación a largo plazo que tienes que perseguir, Ángela, que tienes que perseguir en serio, porque aquí hay muchas cosas novedosas e interesantes. Vale. Me cierro, pero estoy, no me voy. Dale, gracias. Ángela, si quieres comentar algo. Sí, bueno, sí. Bueno, no, primero agradecerle a María José, por supuesto, por todos los comentarios. No conozco lo de la convocatoria de 11, sí quiero seguir escribiendo sobre esto, sí quiero seguir trabajando sobre esto definitivamente. Hay mucho que decir, es diferente, sí, estoy, digamos, de acuerdo con lo que ella dice. En términos del principio de superación de la gramática, claro, sí, es la manera en la que lo digo, porque yo no creo que no exista una gramática. De hecho, de entrada siempre lo dije, ¿no? Como hay una gramática, solamente que es una gramática distinta. Digamos que mi punto es no hacer uso de una gramática en particular. Digamos, es de pronto como la forma en la que quiero que quede bien en el texto claro, porque insisto, no se trata de vamos a prescindir de la gramática o no necesitamos la gramática en general porque estamos ante una apuesta distinta, no, sino es más bien no vamos a restringir el uso de la lógica a esa gramática particular y a esas formas en las que es esa gramática en particular, que son lineales, estáticas, etcétera. Entonces es un poco por ahí la cosa, pero insisto, no se trata de prescindir de ella, sino no estructurar todo bajo una específica, digamos, gramática que tenga este tipo de consideraciones. Entonces, bueno, eso estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, también sobre la forma lógica de que Stanley no sea, claro, es verdad, Stanley lo trabaja desde otro lugar, desde la lingüística. Sin embargo, uno puede encontrar algunas formas en las que en el aula en particular, que era lo que quiero como, trabajar, no, quiero como desarrollar por medio de esto de Stanley, como en muchas aulas de clases sí termina siguiéndose una idea que precisamente puede venir desde la lingüística, como lo decía María José, y no desde otro lugar. Y pasan las aulas de clase y pasan manuales también, que aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos uno y tiene esa misma perspectiva. Entonces, por eso creo que valdría la pena ponerle de pronto un doliente que no sea Stanley o caracterizarlo de otra manera, pero sí hay una perspectiva que tiene que ver en la didáctica de la lógica, la manera en la que se enseña la lógica, sí hace como esa, no se restringe, pero usa en demasía, digamos, esas categorías gramaticales para poder dar cuenta de los análisis lógicos. Y no, ya con todo el resto pues lo que tengo más bien es como agradecer y tomar en cuenta para pulirlo en la manera en la que está en el texto y la manera en la que también lo digo. Eso. Vale, Enrique. No se te escucha, Enrique. Es que se había vuelto a cerrar, no sé. No, decía que muchas gracias, Ángela, que todo muy, muy lindo, como siempre, y muy estimulante. Y a ver, yo tengo una información, una consideración y una pregunta, ¿vale? Empiezo por la información. Creo recordar que en la primera edición del máster había una chiquita mexicana que se llama Xochitl González, creo recordar, que era disléxica. Y entonces ella hizo el TCM sobre exactamente ese. Y a mí me impresionó muchísimo porque efectivamente nos pasó un catálogo de símbolos que no debíamos utilizar. Y el primero era PQ, claro. Evidentemente dice, no uséis eso. Yo, de hecho, dejé de utilizarlo desde entonces, ¿vale? Yo ya no utilizo ese juego de caracteres porque
bueno, me empezó a caer mal, porque claro, es verdad que puede provocar un problema. Entonces, no sé si habría forma de seguir la pista, yo ya se la he perdido, pero ya te digo que es una chiquita que hizo un trabajo muy lindo, muy lindo. Bueno, la consideración tiene que ver, Perdón, ¿cómo se llamaba ella, Enrique? Perdón. creo que es Ochil González, Listo. ¿vale? Pero no estoy seguro del apellido. Pero bueno, podríamos buscarlo porque creo que en la página web del máster seguramente vamos a Ahí encontrar alguna está. referencia. Mm. O si no, André y Omar se pueden acordar. Bien, la consideración pues tiene que ver de nuevo con el tema de la superación de la gramática. A ver, yo creo que eso ha sido muy, muy mal utilizado para generar una especie de concepción inmanentista de la estructura Ujú. formal de los enunciados, de las oraciones del castellano. Es como si tú tomaras una oración del castellano como si fuera un pez y empezaras a diseccionarlo y al final te queda la raspa, ¿no? Y eso es la estructura, ¿no? Y no puede ser otra. Es una visión inmanentista muy, muy incorrecta y Steiner es un buen ejemplo de eso que yo, digamos, contra lo que yo lucho. Yo creo que Mm. hay tantas formas lógicas como lenguajes desde los que tú puedas interpretar la forma lógica. Es decir, como juegos de constantes lógicas y variables que puedas considerar. Y no hay una cosa. Eso se decide contextualmente. Y esto Mm. lo digo porque si eso es así, yo lo que creo es que efectivamente a personas con capacidades distintas se les debería permitir, y además sería muy útil para todos, la posibilidad de que conceptualizaran la estructura formal de un enunciado de formas muy diversas a las que son normativas, con lo cual de ahí aprenderíamos todos. Porque yo no creo que haya, y ahí Frege lo dejó, ahí Frege seguramente se dejó llevar o lo dio a entender, o mucha gente lo ha entendido así, que había opuesto a la gramática de las lenguas naturales una suerte de conceptualización lógica que era evidentemente inamovible, era real en el sentido en que todos sabemos que utiliza ese término Frege, ¿no? Mm. A ver, lo que tú observas en el lenguaje, en los estudios que mezclan lógica con lenguaje ordinario, por ejemplo, la lógica natural, con lo que yo estoy muy enfangado ahora, hay formas alternativas de tratar los mismos operadores. Por ejemplo, el cuantor universal, desde un punto de vista estándar, no voy a decir freano, estándar, es un operador unario. Pero desde otro punto de vista, por ejemplo, el aristotélico o el que se utiliza en algunos tipos de gramática, es un operador binario y no pasa nada. En teoría de tipos lo puedes caracterizar como una cosa o como la otra y no sucede absolutamente nada. Yo, cuando me comprometí a la vuelta del verano a participar en estas sesiones, pues os voy a hacer una presentación de una categorización formal en que las conectivas no tienen ariedad, porque pienso que hay suficientes ejemplos en el uso cotidiano en que las conectivas no poseen ariedad, ¿vale? Por tanto, me parece una observación muy interesante en la que te pediría que profundizaras más adelante, de personas con capacidades que no son las normativas pueden ver la estructura del enunciado de formas absolutamente distintas a la nuestra, porque su marco cognitivo está orientado en una cierta dirección y no en la nuestra, que es la estándar. Y luego la pregunta. Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho sobre los sordos, que priman los contenidos y luego el modo en que se signan, pero no aparecen los conectores, por así decir. Y eso, si me pudieras dar algún ejemplo, yo te estaría muy agradecido, me ha interesado mucho. Y nada, muchas gracias como siempre y quedo aquí a tu respuesta. Vale, Enrique, no, muchas gracias a ti por tus comentarios. Ya pusieron allí el nombre de la persona, entonces voy a ver cómo le escribo, la contacto, porque sí, no conocía ningún trabajo acerca de la dislexia, entonces muy chévere el dato para poderlo revisar. Con respecto al tema bueno, está el correo gracias, la voy a buscar allí. Bien, entonces con respecto a lo que tú me decías de de la forma lógica, que no hay solamente una, creo que ahí también hay una puesta muy bonita en Recanati, ¿no? Recanati también, por ahí lo mencionaba un poco María José, también él tiene, de hecho, él toma a Stanley como su enemigo, como su archienemigo en ese texto en particular, y lo que él hace es mostrar es que la forma lógica es variable, tal como tú lo estás diciendo, y que es variable además para él a través del contexto, ¿no? Que aparentemente desde una perspectiva tan inmanentista como la que tú estás describiendo y como la de Stanley, pues no tendría el contexto en ningún tipo de lugar, o sea, simplemente ya
se asumiría como que la forma lógica es estática, es siempre la misma, es exactamente la misma. E insisto, creo que una bonita apuesta es ver cómo le quitamos esa rigidez a la forma lógica y cómo pensamos que pueden llegar a ser de maneras que son distintas. Y con eso voy a tu pregunta, que me parece una pregunta bien, bien bonita, ¿no? Me parecería, siguiendo esta idea a la que María José me quiere impulsar de escribir más textos, de escribir más sobre esto, creo que esta idea que tú me das es una idea muy, muy bella, ¿no? Cómo personas pueden llegar a entender esa forma lógica de maneras distintas de acuerdo con otro tipo de marcos en los cuales se encuentren, ¿no? Creo que eso es bien bonito, cómo lo entienden y cómo se la imaginan incluso. Yo hice una vez un ejercicio con personas sordas y lo que terminaban haciendo era representaciones por medio de su cuerpo. Como que era el cuerpo, era ponerse en un lado o en el otro, lo que en últimas terminaba siendo como determinante para decir, bueno, se sigue esto o se sigue lo otro. Digamos, para un ejemplo puntual de lo que tú me estás diciendo y como tratar de caracterizarlo aquí, la persona sorda cuando seña, por ejemplo, hay expresiones que internamente en la proposición no están y en las relaciones tampoco. Por ejemplo, si yo quiero decir, por ejemplo, algo muy sencillo, la casa es bonita, por ejemplo, no hay una seña para la, luego tengo que poner la de casa, luego la de es y luego la de bonita. No tengo que decir algo como eso, simplemente hago la seña bonita casa y ya. Y puedo decir bonita casa como puedo decir casa bonita, puedo decir cualquiera de las dos. O puedo llegar a decir casa me gusta mucho y puedo decir cosas diferentes. Entonces, a lo que voy es, mira que internamente en esa, y yo sé que todavía no estoy yendo a los operadores, pero internamente en eso no habría una seña para la, para ese tipo de operadores no están, sino simplemente son los conceptos en este momento lo que se estaría enseñando. ¿Qué pasa si yo lo que quiero decir es que mi casa es bonita y por eso es que me gusta mucho, o mi casa es linda y entonces me gusta, o si yo quiero hacer esa relación lógica? La persona sorda podría decirlo de un lado y del otro, podría decirte como, me gusta, es linda y ya, y ni siquiera hacerte la seña de casa porque ya se entendió que tú estás hablando de la casa. Esa relación entre que me gusta, es linda, eso que estoy haciendo no estuvo mediado por ese operador lógico, por ese, bueno, y aquí voy a remitirme un momento a una cosa que dijo María José hace un momento que pensé también mientras ella estaba hablando. La persona no va a utilizar eso. No quiere decir que que no esté tendiendo la relación, no, o sea, digamos, también como como María José lo decía, pues es que no lo necesitan porque ya la relación dentro de las partes mismas como del enunciado ya está. ¿Qué pasa si yo seño con una persona, yo me estoy comunicando acerca de eso, de que la casa es bonita y me gusta, pero la casa se cayó y ver, o sea, la forma en la que la persona va a señar puede ser incluso, no, o sea, se vino abajo y me gusta y es bonita, ya. Y ahí en medio de eso, la manera en la que lo gestualizan, el orden en el que lo ponen, ya la persona que está entendiendo dijo, ah, ok, o sea, le gusta y es bonita, y entiende cuál es la relación que hay allí en medio de esa expresión. Entonces, lo que yo creo es que, lo que creo es que, y aquí voy con lo que me decía María José también hace un momento, lo que creo es que yo sí creo que hay un tema con los operadores. Yo entiendo lo que María José dice, el problema es internamente lo que pasa en la proposición. Yo diría también el tema con los operadores, que el problema que yo identifico no es que los estudiantes no entiendan, porque así como en el ejemplo claramente tienen la relación lógica, o sea, el operador lógico simplemente explicita, devela, saca a flote, no sé cómo uno lo quiera decir, sí. Sin embargo, mi problema no es ese, sino mi problema es cuando en el aula de clases hacemos un excesivo uso de los operadores lógicos en una estructura vacía. ¿M? Porque es que, ¿qué es lo que pasa cuando yo opero? Lo que yo estaba poniendo ahí en cuestión es que cuando yo opero solamente con fórmulas vacías, yo no estoy atendiendo al contenido. Si yo no atiendo el contenido y es en el contenido en el que la persona sorda entiende y expresa la relación lógica, ahí hay algo que pasa, que es algo epistemológicamente distinto. Es un poco lo que quiero decir con la persona que está allí entendiendo. E insisto, no es que no utilicen las relaciones lógicas, por supuesto que están allí y como decía María José, tienen esa virtud, digamos, que no necesitan ni siquiera explicitarla, pero el punto es cuando se le está enseñando, poniendo el énfasis justo en eso
que la persona desatiende cuando está enseñando, que es la estructura, que no es dinámica y que es además un operador lógico, que no es que no entiendan, por supuesto que lo entienden, pero no es allí donde está el centro de su expresión cuando hacen una relación inferencial. Entonces es un poco por ahí no sé si te respondí, Enrique, pero es eso, o sea, eso creo que es distinto y estoy muy de acuerdo contigo, creo que valdría la pena perseguir estas formas en las que se percibe esta forma lógica de maneras distintas y poder también llevarlas y pensarlas en el aula de clase en general, ¿no? Porque si uno encuentra, que también ha sido un poco la apuesta que yo tengo, si uno encuentra estas maneras, también uno puede pensar en un material que sirva para personas disléxicas, pero también sordas, pero también ciegas, que es como la apuesta que yo quiero hacer por medio de la simbolización, o he estado, digamos, desarrollando por medio de la simbolización fregueana. Eso. Vale, María José tiene la mano levantada. Sí, pero Juan David la tenía antes, ¿no? Si la bajo, ¿quieres comentar algo, Juan David? Porque, No, no, prefiero que hable María José porque en un ratico me tengo que ir y creo que esto va para largo porque creo que son muchas cosas, entonces después te molesto, Ángela. vale, Por pues supuesto. entonces digo, ya digo, yo me apago del otro sitio, pero varias cosas importantes. Lo primero quería hablar de lo que ha dicho Enrique, o sea, estoy completamente de acuerdo en lo que estáis diciendo, pero es que estoy fascinada porque, bueno, siempre que estamos en estas sesiones, porque yo me doy cuenta de que estamos agrandando el campo, estamos viendo mucho más allá de lo que hasta ahora se veía, ¿eh? Lo que ha dicho Enrique, claro que tenemos que tener la idea esta de que la forma lógica no es una cosa fija, inamovible, claro que no, pero es que el pobre Frege nunca jamás dijo eso. Al revés, en la conceptografía lo que dice Frege es el análisis en el que identificamos la forma lógica depende del objetivo del análisis. No está ahí, sino que está en los ojos de quien analiza. Por tanto, el pobre Frege no tiene problemas con este tema. Y entonces, y una cosa que os quería decir, que muchas veces lo comento en relación a otras cosas. Sabéis que me he convertido a este lingüista, que es mi lingüista de cabecera, Daniel Everett, leéroslo, no anti-chomskiano, chomskiano es anti-él, porque que lo que dice es que hay lenguajes naturales como el piraja que no tienen recursividad. Por tanto, esto lo digo yo, a él no le importa, pero a mí sí. Por tanto, no pueden tener representación de constantes lógicas. No pueden tener representación de constantes lógicas. Y entonces, y ahora conecto con lo que tú decías de los sordos. Los sordos son los más fregueanos. Sí. Porque la idea esta de que Frege interpretaba el cálculo de predicados de primer orden es falsa. Para Frege, la lógica se establece entre contenidos juzgables y los contenidos con los que él trufó la conceptografía eran contenidos matemáticos. Ahora, esta idea que le ha dado a los filósofos de coger estructuras semigramaticales sin contenido alguno no tiene nada que ver con Frege. De acuerdo. Nosotros, y yo, por ejemplo, hay un artículo que escribí de estos de los artículos de estos de academia o algo así, que no tienen ni ISBN ni no sé qué, pero que ha tenido, que se llama algo así como, ¿ha dejado el inferencialismo lugar para la lógica? La respuesta es no, porque la lógica es una cuestión de contenido. La lógica es una cuestión de contenido, la lógica de Frege es una cuestión de contenido y por tanto, y muchas veces los lógicos se hacen problemas que son completamente artificiales porque están manipulando signos vacíos, pero eso se lo ponéis en el debe a Russell, por favor no se lo pongáis a Frege, porque Frege no tiene nada que ver con este tema. Es decir, Frege lo que te diría es, tú no puedes entender relaciones inferenciales si no tienes contenido. Por tanto, los problemas que tienen los sordos son problemas razonables. El problema es que los que no somos sordos ni ciegos hemos construido una superestructura que, de acuerdo con Frege, no significa absolutamente nada. Por tanto, ¿qué decir? Persigue esto. Porque los ciegos, no, o sea, que digamos, los ciegos están más cerca de los que no tenemos esas discapacidades porque miran
la notación de izquierda a derecha, no sé qué, no sé cuánto. Pero los sordos, ¿no? Por tanto, los sordos están más liberados, pero los sordos están más cerca de Frege que los ciegos. Y mucho más que nosotros. ¿Me explico? Por eso, que eso no es un problema, Ángela, eso es una oportunidad. Eso es una No, oportunidad. yo lo vendí así, o sea, yo lo vendí así. No sé si se entendió, pero desde el Sí, principio sí, sí, dije por eso que te- Frege era la salvación, mi oportunidad, precisamente para decir sí, Eso total. es. Lo que pasa, Mm. por eso que lo que decía Enrique, que estoy completamente de acuerdo, pero que lo que quiero decir es la superación de la gramática. La cosa es, no es la superación de la gramática, es que tenemos que distinguir un vehículo y un contenido, pero no un vehículo y un vehículo con otro vehículo con otro vehículo. Es que en Frege, si no tienes contenido, el Mm, vehículo no te sirve para nada. Y mm, eso es una cosa que la lógica del siglo XX no ha terminado de entender. Vamos, ni ha terminado ni ha empezado. Vamos a ser sinceros. Pero por eso digo que este proyecto que estás planteando es un proyecto impresionante y muy importante. Te dije lo de la ONCE, pero tiene que haber, además ahora mismo hay muchísima política de ayuda a la diversidad. Por tanto, tienes que encontrar maneras de que te hagan una financiación fuerte para hacer trabajo con este y tendrás que buscarte colaboradores que formen parte de alguno de estos grupos con mm, divergencias, o sea, neurodivergentes o lo que sea. En fin, mm. me voy al otro sitio. Vale. ¿Quieres comentar, Ángela, alguna cosa? Sí, no, estoy de acuerdo, digamos, sí, creo que ahí está el interés y yo sí lo veía, yo digamos que he sido fregueana desde hace mucho tiempo antes de encontrarme con estas cuestiones y ya sabía que había algo de fregue que era bien importante y que me iba a ayudar a salvarme, digamos, de algunos de los problemas en los cuales me encuentro pedagógicamente. Entonces, sí, tal cual como María José lo dice, para mí es una solución, o sea, no es el problema, sino fue la luz en el camino que me hizo pensar, venga, por aquí hay algo que es importante. Si bien no solamente trabajamos las apuestas fregueanas, sí es verdad que, digamos, en Fregue surgió una inspiración muy grande y para entenderlo, digamos, desde esa manera particular. Entonces, no, estoy de acuerdo y bueno, nada, pues creo que tengo que escribir un montón y hacer un grupo y presentarme a proyectos y creo que esa es por ahí también la cuestión. Perfecto. ¿Más preguntas o intervenciones? Bueno, muy interesante la discusión. Creo que podemos terminar por aquí. Muchas gracias, Ángela. Pablo, podemos terminar la grabación.